Estimado profesor, buenas tardes. Mi nombre es Guillermo Maldonado y estoy respondiendo el examen 2 de taller de diseño multimedia, en la cual se me formularon dos preguntas. La primera era indicar cuál fue el primer dispositivo considerado multimedial y luego explicar las características y cuáles fueron sus aplicaciones. Y la segunda pregunta era desarrollar la idea de dispositivos de almacenamiento y su evolución e impacto, ¿cierto?, que produjo en el desarrollo técnico de aplicaciones multimediales. Bueno, partiré por esta porque me siento un poco más cercano a esta pregunta y lo digo porque por mi edad pude vivir mucho lo que era la transición de dispositivos, entre comillas. Y lo digo porque una de las características de esta pregunta es el desarrollo de los dispositivos de almacenamiento. Fue tan importante los dispositivos de almacenamiento que fue el mismo CD-ROM, ¿cierto? Que convirtió al computador en una herramienta multimedia. Debemos recordarnos que antes del CD-ROM teníamos unidades como los disquetes de 1.4 y los disquetes de 5 pulgadas, ¿cierto? Un poco más grandes, pero aún en definitiva permitían el poco almacenaje. Me recuerdo en mi época el poder saber eh, o tener que escoger con cuidado qué almacenaba en mi disquete y hacer respaldo en varios disquetes porque corríamos la época de los virus y el maltrato de estos dispositivos de cinta magnética. Luego tal vez los un poco más pudientes tenían la oportunidad de tener una unidad zip que guardaba alrededor de 144 megas. Pero con el CD-ROM realmente los computadores se convirtieron en herramientas multimedia. Primero, porque el costo del CD-ROM, y lo reflejan los textos, ¿cierto?, era mucho menor comparado a la cantidad de disquete que necesitábamos para poder guardar la misma información que guardábamos en un CD-ROM de 700 megabytes. ¿Ya? Entonces, en el fondo, era tan espectacular tener un CD-ROM, ¿cierto?, y guardar mucha información en él. Yo me recuerdo en mi época, y vuelvo a exponer esto, eh, ocupábamos la enciclopedia en carta, ya cuando internet no era tan masificado, por lo menos acá en Chile, ocupábamos la en carta y me acuerdo que pagábamos una buena suma para poder recibir una copia de esta enciclopedia y poder realizar nuestros trabajos en casa y aprender en el fondo, poder ver videos, poder escuchar los sonidos, todo lo que hablamos de multimedia, de sonido, de imágenes, ¿cierto? De un enriquecimiento de la información para poder en el fondo tener una mejor experiencia de usuario. Luego sabemos, y lo digo, porque el CD-ROM fue vencido por otro de su familia, ¿cierto? Otro dispositivo de almacenamiento, que en este caso fue el DVD, perdón. Y el DVD, como los textos lo explican, tenía una capacidad de almacenaje mucho mayor, ¿cierto? Más cantidades de veces, alrededor de 12 veces más, ¿ya? Lo cual permitía no guardar solamente una enciclopedia, sino muchas más enciclopedias en carta, la Sabat, por ejemplo, de mi época, haciendo que la calidad de las imágenes, de los videos, de los sonidos que se pudieran incorporar en estas enciclopedias eran mucho mayores. Ahora, sabemos que después el DVD, entre comillas, fue vencido por la red porque, aunque en un principio no era tan así, ¿cierto? La red era limitada, el costo era alto, había que hacer conexiones por modem que imposibilitaban el teléfono, ¿cierto? Y que las cuentas subían. Entonces, el poder guardar mucha información en DVD era primordial. Ahora, con lo accesible que se ha puesto la red y la cantidad de información que podemos obtener junto con una experiencia de usuario insuperable que tenemos, hace que se acuñe un nuevo término que era la hipermedia, ¿cierto? O que es la hipermedia. Entonces, todas estas cosas ayudaron a que se pudieran desarrollar en el fondo aplicaciones multimediales de excelente calidad y que nos permitían en el fondo poder nosotros también ser parte de este desarrollo de tal vez no crear aplicaciones, pero poder trabajar con formatos y poder desarrollar nuestros propios elementos multimedia. Entonces, eh, uno puede pensar que en el fondo el computador tal vez era el precursor en poder impulsar
lo que son las aplicaciones multimediales, pero en realidad fueron los dispositivos de almacenamiento que hoy en día siguen mejorando, disminuyen en tamaño y aumentan en capacidad. Ahora, volviendo tal vez a la primera pregunta, ¿cuál era el primer dispositivo considerado multimedial? Gracias al CD-ROM, ¿cierto? Es la computadora que se llamaba Amiga. Eh, Sus características, ¿cierto? Eran que permitía el trabajar con CD-ROM. Y eso nos permitía a nosotros hacer dibujos digitales, ¿cierto? Esto por el año 85. Ahora, eh, otra de las cosas que nosotros podíamos hacer era editar, entre comillas, video. Ahora directamente no lo trabajé yo, porque yo nací en la época de los 80, pero sí en el 95 en el fondo todavía seguíamos ocupando el computador con su CD-ROM, ¿cierto? Para poder buscar programas, en el fondo tener nuestros programas y hacer nuestras ediciones de música, de video, de lo que fuera, ¿ya? Porque teníamos la capacidad de hacerlo. Ahora, eh, todo esto gracias a este computador Amiga. Dentro de las funciones primordiales que tenía el computador Amiga era que también se podía programar, o sea, no solamente era una plataforma para jugar, podíamos jugar, se podía trabajar programando, eh, y los modelos en el fondo, aunque el primer modelo no incluía el CD-ROM, los otros modelos sí lo incluían, y también incluían periféricos, ¿cierto? Entre estos periféricos se incluía, por ejemplo, las interfaces MIDI, que fue un formato de un pequeño cassette, ¿cierto? Eh, eh, un formato de sonido, ¿cierto? Que nos permitía, en el fondo, editar sonido, o con lo cual nosotros podíamos editar sonido. Eh, y esta, en el fondo, la edición de estos elementos que componen la multimedia permiten que se diversifique y que se masifique. Entonces, el primer elemento multimedial era la computadora Amiga y con sus características que se fueron añadiendo, ¿cierto? En las versiones posteriores. Bueno, mi nombre, profesor, es Guillermo Maldonado y esta ha sido mi respuesta al examen 2 de eh, taller de diseño multimedia. Vale recordar que aunque estoy grabando el video a través de la plataforma, por correo le enviaré el link que subiré a YouTube para tener un respaldo en caso de que no se pueda exhibir bien por la plataforma. Muchas gracias y que tenga buenas tardes.